Déjeme. Ahora sí, hermana. Hermana Rosario. Sí, Sí, hermana. sí, pastor. Gracias, Señor Jehová bendito. Gracias por un día más que nos permites conectarnos, Señor. Gracias por el conocimiento que nos estás dando a través del pastor Ramiro. Gracias, Señor, por todos los hermanos que estamos conectados y los que faltan por conectarse, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día tan bonito. Gracias por nuestras familias, gracias por todo lo que nos das. Permite que todo el conocimiento que adquiramos ahorita se nos quede en la mente y en el corazón, Señor. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. 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 Listo. Capítulo 9 del Evangelio de Juan, hermanos. Ahora vamos a ver otro suceso muy importante donde el apóstol Juan, hermanos, solamente menciona el suceso de un ciego en todo lo que es el Evangelio de Juan. En cambio, los otros evangelios, los sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, mencionan a otros casos de otras personas ciegas. Pero Juan como que él escribe solamente de este caso porque este caso encierra todo lo que los otros evangelios sinópticos quieren decir en los casos de las personas ciegas. Entonces, para el apóstol Juan este relato es muy significativo y para nosotros vamos a ver, hermanos, que realmente sí lo es, el que el Señor Jesucristo sana a una persona ciega de nacimiento. Ahora, sí tienen un cuaderno ahí donde anotar, hermanos. Sí. Quiero que anoten algo que les va a servir para cuando estudien este evangelio pasado un tiempo más. Eh, Cuando leamos estos versículos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que en este relato hay cuatro formas, póngale ahí, cuatro formas de reacción ante el milagro. Cuatro formas de reacción ante el milagro. Cuatro formas de reacción ante el milagro. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, ahorita en que veamos la lección, que la gente reacciona de cuatro diferentes maneras. Buenos días, hermano Rafael. Buenos días, buenos días. Hermano Enrique, fíjese que en este pasaje vamos a ver que las personas reaccionan de diferente manera dependiendo de quiénes sean. Esto, hermana Anabel, va relacionado con el Evangelio. La gente a veces que responde al Evangelio de diferentes maneras. ¿Sí? Usted va y le habla a una persona que nunca usted conoce o le habla en un parque a alguien de Cristo y esa persona reacciona de una manera. Usted va y le habla a otra persona en ese mismo parque y reacciona de otra manera. Entonces, vean cómo la primera forma de reacción, hermanos, de lo que este capítulo 9 nos enseña es que, número uno, póngale ahí, los que no se plantean ninguna pregunta. Estamos anotando, hermano Rafael, Sí, 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 sí. cuatro formas de reacción ante el milagro de este Ok. capítulo 9 de Juan. Sí, sí, pastor. Cuatro formas de reacción ante el milagro. La número uno, los que no se plantean ninguna pregunta. Ok. Y no sé si se acuerdan de este relato, hermanos, pero algunos tienen una idea de quién es este grupo de personas que de plano ven el milagro y no se hacen ninguna pregunta. Sí, 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 sí. Entre paréntesis, pónganle ahí los vecinos del ciego. Esa es Vecinos, la gente, los vecinos. vecinos del hombre ciego. Ok, Esos son los que no se plantean ninguna pregunta. Número dos, los que se preguntan y no creen. Los que se preguntan y no creen. ¿Quiénes creen ustedes que eran estos, hermanos? los fariseos. Los fariseos, pónganle entre paréntesis, los fariseos. Sí, Hicieron pastor, en la muchas anterior, preguntas.
Y en la anterior pregunta, pastor, también Los serían que, los 10 leprosos, ¿no? Que también uno nada más y los 9, ¿no? 50. sí, los que no se planteaban ninguna pregunta eran los vecinos. Los que se preguntan pero no creen, los fariseos. Número 3, los que creen pero no dan testimonio de esta fe. Los que creen pero no dan testimonio de esta fe. ¿Quiénes creen que eran estos, hermanos? Que creyeron pero no dieron testimonio de la fe. Pónganlo entre paréntesis, los padres de este hombre ciego. Y número 4, los que se preguntan, coma, que creen y que dan testimonio de esta fe. Los que se preguntan, coma, que creen y dan testimonio de esta fe. ¿Quién creen que es esta persona, hermano? Sí, Nada más uno, el ciego. Póngale entre paréntesis, el ciego. sí. Entonces vamos a ver, hermanos, cómo al ver el milagro, hermano Rafael, que Jesús hace afuera del templo, en la puerta hermosa, vamos a ver durante todo el suceso que hubo 4 tipos de personas que vieron todo esto y las reacciones de ellos fueron estas. Los vecinos no se plantean ninguna pregunta. Los fariseos plantean muchas preguntas, pero no creen. Y los padres, por miedo a la ley y a los judíos, creen, pero no pueden dar testimonio de la fe. Entonces, la alegría no se genera ahí. Y el último, el ciego, el que sí se pregunta, el que sí cree y el que también da testimonio. Lourdes, buenos días, Lourdes. Buenos días. Ok, hermanos, vamos a leer el versículo del 1 al 7, hermana Rosario. ¿Nos puede leer, hermanita, del 1 al 7? Sí, claro que sí. Ok, hermano, gracias. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los Hasta ahí, hermano. vecinos, ay, perdón, Sí, amén. y regresó viendo. Muy bien, hermanos. Entonces, iniciamos el versículo número 1. Ya había terminado las fiestas del tabernáculo, hermano, la de las luces, y Jesús andaba todavía ahí por el templo en Jerusalén. Pero dice que al pasar por la puerta hermosa, que es una de las puertas que existe allá en Jerusalén, dice que Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. La pregunta aquí, hermanos, es, cuando los discípulos miran a este hombre, ¿qué es la primera reacción que tomaron los discípulos, hermanos? Según el versículo 2. ¿Quién Preguntarle al Señor Jesús, pecó? ¿Quién pecó?
Sí, le dicen maestro, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Gloria, ¿crees tú que fue una buena reacción de parte de los discípulos hacer esta pregunta? ¿Qué era lo que al hacer esta pregunta los discípulos estaban fijándose primero? Que alguien hizo algo mal para que causara algo tan terrible para una persona. Bien, ahora, ¿creen ustedes, hermanos, que hubiera sido más bonito que los discípulos le dijeran, Señor, mira a este pobre hombre, ¿lo puedes curar y darle la vista? Tal parece que les importaba más saber quién había pecado, si él o sus padres. ¿Sí me entienden? Hermano Enrique, ¿no hubiera sido más bonito que los discípulos le dijeran, Señor, mira a este pobre hombre aquí mendigando años en esta puerta, ¿tendrás tú el amor de curarlo? No, Sería lo más prudente. sería lo más bonito después de tantas enseñanzas que el Señor les ha dado en su muestra de amor hacia la gente. Más bien a los discípulos les preocupó el saber si él había pecado o sus padres. ¿Por qué? Porque esa era la creencia, hermanos, desde hace tiempo y todavía hasta el día de hoy, hermanos, hay una creencia que creen que las personas que están enfermas es porque son pecadoras o porque cometieron un pecado muy grande, por eso están enfermos. Algo que es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Entonces aquí también, hermanos, vamos a ver que los discípulos cometen errores y ellos se fijan más bien en cuanto a esa creencia que había de que quien estaba enfermo era porque había pecado o sus padres habían cometido un pecado. Entonces, Totalmente. viendo esa parte de ahí de los discípulos, la respuesta, hermanos, de Jesús, ¿cuál fue? Dice, Curarlo. no es que que pecó no, este, No, pecó. que no ni sus pecó ni él padres, ni sus padres, que sino era para que para darle las obras obra. de Dios, o sea, para que cuando Jesús interviniera, hermanos, la obra de Dios en Cristo se manifestara en el poder de poderlo sanar. Así Entonces, es. hermanos, si se fijan ustedes aquí en esta parte bíblica de esta porción, el Señor Jesucristo no se detiene a explicar quién había pecado. No tiene relevancia esto, hermanos. El Señor Jesús se fijó en algo más grande, más superior a lo que el hombre mira. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que el ciego representa a toda la humanidad caída Cada que que te está en sientes mal, me tinieblas, ofrezco. ¿sí? Entregada a las tinieblas. Y Juan puede en un momento dado decir que las tinieblas, hermanos, los fariseos habían convertido la ley como tinieblas porque la habían hecho una ideología, una filosofía, no una ley que era para levantar el espíritu y mejorar la condición humana. Entonces, el que el hombre fuera ciego, nosotros podemos entender en cierta forma que esa es la condición humana de nosotros, los que no creemos en Cristo cuando somos incrédulos. Ok. Entonces, estamos en tinieblas cuando no hemos aceptado a Cristo, pero cuando ya aceptamos a Cristo, hermano Rafael, Sí, la luz de Cristo nos ilumina, entonces venimos a la luz y las tinieblas ya no prevalecen. Entonces, totalmente. quiero explicar algo aquí, hermanos. La ceguera no es la manifestación de Dios castigando una persona. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes o tenían ustedes alguna idea, hermanos, de que cuando usted mira a una persona que está enfermita, creen ustedes que es un castigo de parte de Dios? Mucha gente Yo, sí lo yo, cree. yo ahora no lo creo, pero Sí, El sí, mismo antes enfermo. sí, antes sí pensaba no, eso, sí que lo era he castigo de Dios. escuchado. Yo nunca lo he creído, pero sí lo he escuchado mucho. ¿Sí?
¿Usted, hermana Anabel, ha escuchado eso? Sí, sí lo he escuchado, pero no lo creo. Incluso cuando la gente dice, es que te pasa esto porque Dios te está castigando. Yo les he dado la respuesta de que Dios no castiga. Somos nosotros los que a cada acción hay una reacción. Entonces, por consecuencia, pues nosotros recibimos el castigo, pero no porque Dios castigue, sino por nuestra acción, nosotros mismos nos castigamos. Los amigos de Job sí pensaron así, eres pecador, por eso estás así enfermo. Los amigos de Job, hermanos, es un ejemplo muy claro donde ellos decían, esto te pasó porque cometiste un pecado o porque has estado realmente engañando a Dios haciendo todos sus sacrificios. Entonces, no es así. Por eso el Señor no, no le da tanta importancia a esto. Ahora, hermanos, la raíz que hace que la gente piense que si pecaron ellos o sus padres es porque había una creencia, hermanos, en el tiempo de helenística de los griegos, hermanos, que se llama transmigración de espíritus. Está ahí en su libro. Ahí, si lo quieren, aquí lo tengo yo, miren, lo tengo en verde. Transmigración de espíritus. Porque esa es pregunta de examen. Se las doy de tip. ¿Qué quiere decir transmigración de espíritus? Decían que eran las gentes que morían y luego viajaban de un cuerpo a otro, castigándolas por los pecados que habían cometido en otras vidas. ¿Habías oído tú de esto, Gloria? De que como en la India que reencarnas y te vas a otro cuerpo, otro espíritu, y los pecados que habías cometido en otra vida, pum, te castigan en esta. O así como dicen que yo, o sea, yo tengo un sentimiento de que esto ya lo pasé o esto ya lo hice en otra vida. Sí. Ahora, fíjense, hermanos, llegaba a tal grado esta creencia que dice que Filón y Josefo creyeron esta doctrina. Creían, hermano Rafael, que hasta el niño podía haber pecado en el vientre de la madre antes de nacer. Sí, por eso venía el niño con problemas físicos. Okay. Y era una creencia, hermano, era una creencia y muy arraigada y muy fuerte. Ahora, hermanos, ¿qué relación podríamos tener esto con la Iglesia Católica, hermanos? ¿Por qué la Iglesia Católica quiere bautizar a un niño, hermano? A un niño chiquito, recién nacido. Hermano Enrique, ¿no habrá algo de esto también? Bastante, bastante. De que parece que hay una idea general de que los males siempre son consecuencia de un pecado, de que el niño chiquito, Gloria, viene con pecado. Gloria tiene una niña chiquita de 7 meses. Diana, ¿crees tú que esa niña, Gloria, ha cometido ya un pecado? Aunque te estira el cabello y te muerde y todo eso, eso no es pecado, ¿no? Entonces, hermanos, no nos vamos a ir a ver en este sentido porque la Biblia aquí no nos enseña esto. Entonces el Señor Jesucristo dice, no es que éste pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el hombre, hermanos, muchas veces se encuentra en tinieblas para que pueda apreciar la luz del mundo que es Cristo. Sí, ahora, hermana Rosario, usted leyó ahí que el Señor Jesús escupió sobre la tierra, ¿verdad? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice? Hizo lodo con la saliva. Y dice que untó con el lodo los ojos del ciego. Juntó con el lodo, sí, sus ojitos. Ajá. Entonces, hermano Enrique, ¿qué imagen se forma usted en su mente al ver esto que Jesús tiene que, yo creo que agacharse, ¿verdad? Sí, Y luego agarrar un poquito de Sí, tierra y luego escupirla y en sus dedos hacerla hacer salir. una masita. una masita, ¿verdad? Un lodito y luego untárselo al ciego.
Ahora, hermanos, ¿creen ustedes que el lodito que hizo Jesús tenía un poder medicinal? Claro, Mm, Como el aceite santo ese que usan. ¿O no, habrá un el poder es, simbolismo, hermano? ¿Habrá un simbolismo dentro de todo esto? yo considero que es un simbolismo porque el poder viene de Dios, no, no lo tiene propiamente el lodo, ¿no? la Así es, tierra. hermano. Así es. Sin embargo, son costumbres. Por ejemplo, hoy en día que mucha gente sigue usando raíces o tierra o polvo o lo demás, todavía son ancestrales, son situaciones Es Sí, otra ancestrales. cosa. son costumbres, sí, hermano, sí. Sí, hay gente que se echa saliva, ¿qué? ¿Atrás de las rodillas, hermano? ¿Dónde? Hay muchas. O que le ponen gasolina a las rodillas de la niña para que corra más. Sí. Lo que quiero decir, hermanos, es que en esta parte de aquí, hermanos, hay muchas interpretaciones. Y hermano Enrique, también dentro de estas interpretaciones podríamos irnos a un poquito a divagar, porque como es simbolismo, podríamos darle algunas cosas que no son realmente lo que el Señor quiere que entendamos. Lo que sí podemos nosotros saber es que ¿de dónde fue formado el hombre? De la tierra. De la Tierra, tierra. El agua que es la saliva, hermanos. En este caso, ¿con qué la podríamos comparar? La saliva es la parte más íntima del Señor Jesús, que escupe de su intimidad. Podríamos de considerar entonces que el agua es el espíritu Está bien, imagínate. y Sí. forma el espíritu con la tierra, que es el material con que forma, entonces como que crea un hombre nuevo y le da un poder. Y luego, hermanos, cuando unge el lodo en el ojo, y ustedes saben que Cristo quiere decir ungido. Entonces la palabra unge es Cristo ungiendo al hombre para dándole la sanidad completa a sus ojos. Entonces simbólicamente podríamos nosotros decir que el barro, pero no contenía poder medicinal, sino lo que el hermano Enrique dice, era el poder de Dios a través de todo este simbolismo. ¿Sí? Ahora, el Señor se encontraba demostrando, hermanos, que el pecado original, o sea, de la tierra, había hecho en la vida del hombre, dice aquí. Jesús, hermanos, cuando le unta el lodo en el ojo a este ciego, le pide que haga algo. ¿Qué es lo que le pide, hermanos? Se mete al que se tanque de vaya agua. a lavar. Al río, Ve a lavarte, dice aquí, ¿verdad, hermanos? al Dice, estanque. ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Sí? Entonces, hermano Rafael, recibe la sanidad, hermano, el ciego en ese momento, pero todavía no ve. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que se complete todo el ciclo, hermano, del milagro? Ver para creer. O sea, ir, ¿verdad? Ir a lavarse. Tener que hacer él, tomar esa decisión de ir. Hermana Anabel, ¿qué tal si el ciego le dice, no creo que poniéndome lodo me vas a poder curar, ¿verdad? Sí pudo haber dicho eso. Sí pudo haber dicho eso. No voy a ir al estanque a lavarme, entonces tú no tienes el poder. Pero dice que el hombre fue, o sea, la fe en acción. Fue entonces y se lavó. ¿Y cómo regresó? Dice ahí, regresó viendo. Entonces, el estanque Siloé, hermano, significa enviado. ¿Sí? El ciego, hermanos, tuvo que decidir ir al estanque y lavarse. Entonces, una pregunta, hermanos. En las iglesias pentecosteses, hermana Rosario, como ahí practican mucho la sanidad, dicen que cuando usted no sana es porque a usted le faltó fe.
¿Cree usted que está correcto eso, hermano Rafael? No, no. Necesitaba la gente fe para poderse, al ciego necesitó fe para poder ver la vista. No, Jesús no le pidió eso. solamente creo. ¿Sí? Ahora, hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es la diferencia del milagro del hombre paralítico de Bethesda, donde el agua se revolvía y un ángel dicen que, y el que tocara primero el agua, ese se sanaba? ¿Y cuál es la diferencia a este hombre que está ciego? Que este fue a lavarse y el otro no se lavó. La diferencia está en esto, hermano Rafael, que el paralítico tenía la esperanza de que cuando si tocara el agua que se revolvía podía curarse, ¿verdad? Sí, El ciego tenía la esperanza de poder ver, hermanos. no, Nunca la tuvo, hermanos. Pero si se fijan, hermanos, el paralítico estaba en una condición paralítica por un pecado que había cometido. Por eso Jesús le dice, vete, no, no peques para que no vayas a caer otra vez en lo mismo. En cambio, al ciego, hermanos, el ciego él nunca había visto. Él estaba enfermo de nacimiento. Entonces, por lo tanto, él no sabía. Entonces Jesús, hermanos, cuando se acerca al hombre ciego, no le ofrece la sanidad, sino se la da. Se la da sin que el ciego le pregunte. Entonces, vamos a ver ahora, hermanos, del 8 al 12. Hermana Anabel, ¿nos puede leer, Sí, hermana, del 8 al 12? sí, claro. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y, y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él, él dijo, no sé. Gracias, hermano. Ahora estamos viendo a los vecinos, Gloria. Los vecinos, ¿sí? Ellos sabían muy bien que él era ciego. Y los vecinos mismos preguntan, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ahora, Gloria, los vecinos ya no le dicen ciego, sino le dicen que era un mendigaba y que estaba sentado, porque ahora ya veía. Y uno de los vecinos decían, él es, y otros decían, se parece. ¿Y qué decía él, hermanos? yo soy. Yo soy. Yo soy, yo soy la expresión de Cristo, la expresión de Dios, yo soy. ¿Sí? Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? O sea, le preguntaron, los vecinos le preguntaron, pero recuerden, aquí no dice nada que los vecinos creyeron. Ujú. Simplemente le preguntaron y ahí quedó. Y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui. Y me lavé y recibí la vista. Aquí está condensado, hermano, todo el proceso de la salvación en cuanto a la fe. Jesús vino a mí, Jesús me buscó, Jesús me encontró, Jesús me ungió, Jesús me dijo, ve, lávate, límpiate. Fui, me bauticé, recibí la vista y ya estoy aquí. Entonces, ¿qué dice que le dijeron los vecinos? ¿Dónde está él? Y él dijo, no No sé. sé. Aquí, hermanos, podemos ver con el que no sé, que realmente el ciego no sabía quién era Jesús. ¿Sí? Pero él sí podía decir muy claro que Jesús había hecho eso con él. Él pudo decir que Jesús hizo lodo. Él pudo decir que Jesús untó sus ojos con ese lodo. ¿Sí? Y él pudo decir que él fue, que creyó en él y que se lavó y que al instante pudo ver.
Entonces él dice, recibí la vista. Algunos de los estudiosos que, hermano Enrique, estudian el griego, dice que no es correcto decir recibí la vista, que viene siendo anevelesta. Dice que en realidad debe de decir recobró la vista. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque todos los seres humanos somos hechos perfectos. El problema es que algunos nacemos con defectos y todo eso ya no es cuestión de Dios. Entonces, él tenía su vista, pero no funcionaba, entonces recobró su vista. Entonces, dice, en realidad la persona recobra y no recibe. Recordemos que fuimos creados de una forma perfecta, una condición santa, la cual perdimos en el Edén. ¿Sí? Ahora, hermano, ¿quién fue el primero en saber que podía ver? El ciego, Él el mismo, ¿verdad? El ciego. cieguito, sí. Hermana Rosario, el ciego fue el primerito que supo si podía ver o no. Es, Entonces, hermanos, esto nos explica que el primero en saber si acabo de recibir a Cristo y soy salvo, soy yo mismo. No puede haber persona que diga yo no sé si soy salvo o no, ¿sí? Sin haberse dado cuenta. Entonces, el primero en saber que ya podía ver fue el mismo ciego, ¿sí? Y ya ajá. podía experimentar esa sanidad. Ahora, hermano Rafael, Sí, sí, sí. ¿nos puede leer, hermano, del 13 al 18? Desde luego que sí, con mucho gusto, pastor. Gracias. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista llamaron a los padres hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le Hasta ahí. preguntaron, ok, gracias, Ya gracias. está, hermano. Hermano Rafael, ¿cree usted que por haber recibido la vista, ya con eso era difícil saber si era el ciego, si era la misma persona? Su cara cambió, su cuerpo cambió, su forma de... ¿Por qué la gente no lo conocía, hermanos? ¿Se han preguntado eso, hermanos? Hermana Anabel, era ciego y ahora mira, ¿será tan difícil decir, será el mismo? Unos decían sí, Pues a lo otros mejor decían quizás, no. a lo ¿Mande? mejor quizá porque nunca le habían puesto atención, Sí, porque bueno, sí. nunca lo habían observado. Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más creen ustedes que hubo diferente en cuanto, pues antes era ciego, ahora mira, pero no sabemos si es el mismo? Sí, yo creo que físicamente no cambió nada, ¿no? Más que él en abrir sus ojos. Más bien la incredulidad de la gente que siempre arrastramos incredulidad, ¿no? No es posible que este ya esté viendo, ¿no? O que este Gloria, traiga un carro del año. Gloria y la hermana Anabel son psicólogas. A ver, usen la psicología. Gloria, ¿crees tú que por haberse curado y ya tener la vista, la gente podría no conocerlo? Pues era alguien de que muchos conocían, pero más que todo ya no estaba puesto en un lugar, o sea, ya no se escondía. Ya cuando le preguntaban, él ya tenía la respuesta. Y gente así, pues que antes se escondía en un lugar, ahora sí lo pueden ver. O sea que cambió mucho su actitud. Entonces, hermana Anabel,
mentalmente, internamente, sus pensamientos internos cambiaron todo su ser. Sí, Agarró confianza en sí mismo. sí. Ahora ya podía él caminar, ir a donde quisiera. Tenía una seguridad interna en su mente. Ya su actitud era diferente. Entonces, eso puede hacer que la persona cambie totalmente. Incluso hay personas que hablan hasta con los ojos, dicen, sobre todo las mamás, ¿verdad, hermana Así soy yo, Rosario? pastor, ¿eh? Mi mamá con los puros ojos en el templo nos decía, te callas, aplácate. En realidad, yo pienso, hermanos, que cuando el Espíritu Santo viene a vivir a la persona y entra y mora en ella, hermano, debe haber un cambio muy significativo en nuestra vida. De manera de que muchos amigos que nos conocían como éramos, ahora dicen, oye, pero eres el mismo, tú no eres así. ¿Me permite hacer un Sí, ejemplo, pastor? sí, claro. Es, es como, por ejemplo, cuando nosotros no conocemos de la palabra, ¿no? Cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no tenemos fe, no conocemos del libro de la vida. Nosotros no, es como si no tuviéramos una identidad. Para todo el mundo somos exactamente iguales. ¿Sí? Una vez que nosotros empezamos a mostrar cambios en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, nuestra identidad empieza a ser diferente, nuestro comportamiento, no, tenemos fe en la palabra y entonces ahí es donde todos voltean a vernos y dicen, es que, ¿por qué ahora eres así? ¿Por qué has cambiado tanto? Así es, hermana, hacia allá va inclinado todo esto. Ahora, hermanos, aquí vemos en lo que acaba de leer que dice que ahora fueron ante los fariseos. Y dice aquí, hermano Rafael, el que había sido ciego. Ahora, ya no lo consideran ciego, eso ya es segurísimo que ya no era Así, ciego. hay un dicho por ahí que dice, al toparse con Jesús, ya no es lo mismo, ya es diferente. No, sí, hermano, así es. Ahora, el problema aquí entra, hermano Rafael, con los fariseos, que era día de reposo. Sí, Sí. el sábado, sabadito sagrado. Y el problema, Gloria, es que Jesús había hecho lodo, o sea que hizo trabajo y el día de reposo no deben de hacer trabajo. Qué triste leer esto, hermanos. A los fariseos no les importaba en absoluto la persona ciega, no les importó que él había sido curado. Lo que a ellos estaban fijando es que había violado el sábado una vez más. Y dice aquí que en el versículo 15 dice, volvieron pues los fariseos a preguntarle, ¿cómo recibiste la vista? ¿Y qué? Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Y dice aquí que algunos de los fariseos decían, ese No hombre no procede. procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Fíjese, hermano Rafael, estaban juzgando al Señor porque hizo lodo, Sí, porque no guardó el día de reposo. no Otros respetó. fariseos decían, ¿cómo puede hacer un hombre pecador estas señales? O sea, entró la duda, entró la división ahí, decir, oye, no está en todo el registro de la humanidad un ciego que haya sido curado y recibido la vista, no hay. Quiere decir que entonces este que le abre los ojos tiene que venir de Dios. Y había disensión entre ellos, dice. Entonces volvieron a decirle al ciego, o sea, vamos a asegurarnos. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y dice que es profeta. ¡Un! Hermano Enrique, haga de cuenta que a los del PAN les presenta usted al peje. Explotan, hermanos, y saltan y dicen que es profeta. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego, fíjense. Hermano Sí, Rafael, ahora ya hasta por el interés de no querer aceptar, la realidad la convierte en una negación. Dice,
hasta que llamaron a sus padres para ver si era cierto que había recibido la vista. Entonces aquí vemos a los fariseos que hacen muchas preguntas, pero no creyeron. Ahora sí, versículos del 19 al 23, Gloria, ¿nos puedes ayudar? Y les preguntaron diciendo, ¿es usted vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntad, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesas que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Hermanos, sí, sí, en las clases que han tomado de otras clases en el seminario o antes en lo que han leído ustedes de la Biblia, eh, estos fariseos, hermanos, y estos sumos sacerdotes, venían de la línea arónica, estos que estaban ahorita aquí. ¿Se acuerdan que era que Dios le dio el sacerdocio al hermano de Moisés, Aarón, y toda la tribu de Leví para que sirvieran en el tabernáculo, en el templo, y la línea arónica eran los sumos sacerdotes? Hermano Enrique, estos sumos sacerdotes no eran de la línea arónica. Por eso aquellas tantas problemas que nuestro padre es Abraham, sí cierto, pero Aarón, nuestro padre es Moisés, pues sí cierto, pero la línea arónica, la línea que viene el sacerdocio, y es que estos sacerdotes, hermanos, fueron puestos por los romanos. Y a los romanos ya no les importó que vinieran de la línea arónica. Estos eran impostores. Eran de la línea judía, eran de la línea levítica, pero no eran de la línea arónica del sumo sacerdote. Ah, ok. Entonces, hermanos, ellos mismos, los judíos, estaban en pecado. Ellos mismos eran más los intereses que los movía para el templo, las ganancias del mercado del templo, hermanos, que estaban tan ciegos ellos, hermanos, que no querían aceptar ninguno de estos milagros para no reconocer que Jesús era el Mesías. Ahora, hermano Rafael, ellos sabían que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a tener poder de hacer estas cosas, mas sin embargo no las quieren aceptar. Entonces, llaman a los padres, hermanos, a los padres, y ahora a los padres, ¿qué le dicen? Oye, este es tu hijo, es cierto, pero dice, por miedo, los padres, ¿qué hacen, hermanos? que no Pues, pregu- sabía. pues pregúntale a él, se lavaron las manos, porque tenían miedo de los judíos. Quiero preguntarles una cosa, hermanos, ustedes que a lo mejor vienen de otras denominaciones o otras religiones católicas, por ejemplo, hermanos, cuando ustedes recibieron a Cristo, ¿tuvieron miedo de decirle a sus familiares que ahora ya no son católicos? ¿O tuvieron presión, hermanos, de parte de la familia, decir, ¿por qué te hiciste cristiano, hermano? ¿Por qué te hiciste bautista eh, o luterano, presbiteriano? ¿Tuvieron ese tipo de presión como la tuvo aquí los papás de este ciego? Sí, sí fue mi caso, es mi caso. ¿Sintió usted, hermano, esa presión de la familia que no lo dejó sentir alegría por la salvación? Y de Sí, sí hecho, te entiendo, hermano. Sí, hermano Perdón. Rafael. sí, de hecho yo cuando les comenté que había entrado al seminario,
que era para pues, conocer un poco más de la Biblia y todo lo demás. Lo primero que me dijeron, si nuestros abuelos no conocen eso, ¿y por qué te metes en eso? Si la Guadalupita y la Iglesia Católica y lo demás, y esas. Le dije, pues es que yo finalmente ni me congrego en la Iglesia Católica ni nada, entonces tengo que buscar más información, ¿no? Y traemos pleito ahí por eso con mi familia. Sí, hermano, aquí el hermano escribe en el libro que dice, la alegría natural por la curación del hijo no se pudo manifestar. O sea, no dejaron que realmente viniera la alegría a la familia por haber recibido ese milagro de poder ver, porque la presión de los judíos, de los fariseos, de los vecinos y de todos los demás hermanos, no lo abrumaron, que no lo dejaban. Yo creo que el ciego hasta en un momento quería decir, mejor me hubiera quedado ciego a tanta presión, ¿verdad? Pero Yo creo que sí vamos lo a ver pensé. más adelante cómo el hombre ciego, hermanos, se mantuvo firme, se mantuvo firme y Jesús va y lo busca. Esto va a estar muy bonito, muy interesante. Hermano Enrique, ¿nos puede leer del 24 al 34, hermano? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, No se oye bien, hermano. a ver, perdón. A ver, acérquese ahí, hermano, sí. A lo mejor ahí sí, hermano. Acérquese al fogón, amigo. Al audio. A ver. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres... Por ahí hay algo, se oye un ruido, hermano. ¿Alguien está haciendo ese ruido? No, hermano, no. Era nuestra hermanita Claudia que se está conectando. Sí, oyen el ruido, hermanos. Sí, Sí, sí se oye muy bien. Sí, se Estoy, oye. estoy tratando de hacer a la hermana Claudia, pero no me acepta que la haga mute. Hermana Claudia, si me oye, hermana. Pues tu control la puede silenciar, hermano. No me Digo, acepta, hermano. Ya aceptó. Ah, Ya aceptó aquí, hermana. Sí, hermano Ok. Enrique, disculpe, hermano. No, está bien, maestro, pero que no vuelva a suceder. iban a No es decir culpa mía, hermano. el 26. Tienes multa, Enrique. Sí, hombre. 26. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Amén. ¿Qué piensa, hermano Enrique, de lo que acaba de leer? Pues Con que definitivamente eran unos necios que no comprendían que Jesús venía enviado de Dios, no aceptaban eso. Sin embargo, el ciego que ahora veía les hizo notar a ellos que nadie podía, si no venía de Dios, no pudo haber hecho lo que hizo. Entonces, por eso les decía, Él hizo que yo viera, Él me abrió los ojos. Aquí vemos dos vertientes, le abrió los ojos físicamente y le abrió los ojos espiritualmente. amén, sí. Les dio una super cátedra que no entendieron, siguen sin entender Luego todavía. en un momento, esa acción fue la que hizo que ahora sí que el ciego los enseñó a ellos. Sí, hermano, si no Súper hubiera enseñanza. tenido el Espíritu Santo, él no hubiera podido decir estas palabras tan profundas, ¿verdad? Amén, Ahora, amén, hermano, amén. estos sucesos, hermanos, suceden en el lapso de unos 2 o 3 días, o sea, iban, venían y tráete los papás y de aquí a que vienen y se juntaban, discutían, y entonces dice aquí, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le exigen que diga que dé gloria a Dios, pero nada más a Dios. Entonces, Nada más a Dios. dicen los fariseos, nosotros sabemos, fíjense hermanos, aquí dice, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y más adelante en el versículo 29 dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Primero dice, sabemos que es pecador y luego dice, no sabemos de dónde sea. Y en el capítulo 8 y los capítulos anteriores de Juan, lo habían acusado de que no era un hijo natural, que era un hijo de María, que de fornicación. Entonces, se contradicen en todo estos hombres. Pero miren la respuesta del ciego. Hermana Rosario Hernández, fíjese que la respuesta del ciego, hermana, muestra cierta ignorancia de no saber, ¿verdad? Porque él simplemente dice, si es pecador, honestamente, no lo sé. O sea, él habló con sinceridad, habló realmente como debió ser, porque estaban acusándolo de pecador a Jesús y él dice, yo no sé si sea pecador. Dice, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Qué hermosas palabras, hermanos. Y luego dice que le volvieron a decir como para ver si lo pescan en una mentira. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dice, ya se los dije, pero ustedes no me quieren oír. ¿Para qué quieren que se los vuelva a decir? Y aquí, hermanos, es donde les duele, porque les dice, ¿quieren hacerse ustedes también sus discípulos? Y Gloria dice que le injuriaron, o sea, lo maldijeron, lo insultaron y le dijeron tantas cosas. Y le dice, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. O sea, aquí entra ya la altivez, ya como diciendo, tú no eres nada, nosotros somos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero a este hombre no sabemos ni de dónde es. ¿Sí? Y aquí, hermanos, el hombre que había sido ciego les dice, entonces esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea.
Ahora, hermanos, ¿realmente los fariseos no sabían de dónde era Jesús? Jesús ya les había dicho, yo vengo de arriba, yo no soy de este mundo, yo vengo del Padre, pero no quisieron creerle, por eso ahora dicen, no sabemos de dónde es. Dice, entonces, lo maravilloso que vosotros es que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ahora, hermana Rosario Hernández, ¿está correcto este versículo 31, hermana? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cuando un pecador habla y pide y ora a Dios, Dios no lo oye, Sí, sí lo oye, sí, pero ¿le contesta la oración o nada más lo oye? lo oye y le contesta la oración. O sea que los incrédulos cuando oran, Dios les contesta sus oraciones, hermano. No, Exactamente, hermana. Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, hermana. Dios oye porque tiene ese poder de oír todo, ¿verdad? Pero Dios no contesta las oraciones de los incrédulos, hermano. No, y quieren, Isaías, hermanos, tienen ahí en su Biblia, Isaías 1:15. Y hermano Rafael, Sí, puede buscar usted, hermano, Primera de Juan, ya casi cerca del Apocalipsis. sí, Primera de Juan 3, sí, Primera de Juan 3, 21 al 22. claro que Y, sí, Paz. y alguien que lea Isaías 1:15. Isaías 1:15. Sí, Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. o sea que cuando la persona está en pecado, hermanos, cuando la persona no está en comunión con Dios, cuando la persona no es un hijo de Dios, dice que Dios va a esconder sus ojos de él y dice que aunque multipliques la oración, no te voy a oír. ¿Y qué dice Primera de Juan 3, 21 al 22, hermano? Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, este versículo y aquí lo que dice aquí, hermano, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice punto y coma, ¿sí? Sí, Pero si alguno, ¿qué dice, hermano? Es temeroso de Dios Isaías, y hace su voluntad, ¿qué pasa? sí recibe todo. A este oye, ¿sí? Amén. Entonces, hermanos, la pregunta es, una persona incrédula, por más que ore y que pida, Dios no lo va a escuchar. Pero cuando él pide, hermanos, para salvación, ¿Dios lo escucha? Sí, Dice, según los estudios, hermanos, que hemos hecho, que la única vez, hermana Anabel, la única vez que Dios escucha la oración de un incrédulo es para salvación. Es por eso hay tantos testimonios que dicen, Dios mío, sálvame, en momentos ya de muerte, ya de que saben que ya no les queda mucho tiempo. Dios mío, sálvame. Dios puede escuchar la oración y puede actuar o hacer algo para que esa persona venga al conocimiento de Jesucristo. Si Dios tuviera cerrado el canal de comunicación, el incrédulo pues nunca podría venir a exacto. salvarse, ¿verdad? Pero ese es un privilegio que tenemos los hijos, que Dios, si nosotros somos temerosos de Dios y hacemos su voluntad, nos va a oír. Ahora el versículo 32 dice, ¿desde el principio de qué? Pues de la humanidad, hermanos. No se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y eso es muy cierto, hermanos.
Sí, Y a mí me da mucha tristeza, hermanos, y aquí a lo mejor me van a poder criticar algunos de ustedes, pero a mí me da mucha tristeza ver algunos cultos evangélicos en la televisión, en los videos, donde dicen que están curando gente, hermanos, y que están sanando gente, y nada más están jugando con ellos, hermanos, tristemente. Yo no veo que una persona que está con las piernitas secas se le llene de carne y de agüita las piernas y que se puedan, o que uno que está de veras está ciego, que boom, de repente vea. Esos milagros no se ven, hermanos. Y eso para mí me da mucha tristeza ver eso. Entonces, hermanos, dice aquí, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Entonces, ¿qué responden, hermanos, los fariseos? Tú somos, naciste del todo en pecado, o sea, boom, volvemos al inicio. sí, Sí creemos en eso de que desde pequeño tú puedes pecar y que tus padres pecaron y por eso estás así. Tú naciste del todo y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Entonces, hermano Enrique, estos hombres de plano quedaron ciegos. de por vida, Ahora, hermano Rafael, y ¿le expulsaron de dónde? de la sinagoga, De la sinagoga. Ahora vamos a ver, hermana Rosario Hernández ya nos leyó, hermano, todavía no. todavía no leen. Nos ayuda, No, hermana, con 35 al 41. es que no estoy en mi casa, estoy en la iglesia y Ah, no ok, me pude traer mi Biblia. ok, bueno, ¿quién nos falta? Eh, Pero si lo pone en pantalla lo leo. Es del 35 al 41. sí, hermana, está en La pantalla. palabra de Dios dice, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, que tú ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es el Señor para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos nuestro pecado, veo, vemos vuestro pecado permanece? Gracias, hermana, gracias. Aquí vemos, hermanos, que quizás otro día Jesús oyó, le dijeron que habían expulsado al ciego que él había curado y el ciego había ido a la sinagoga para darle gloria a Dios, pero lo expulsaron. Entonces, hallándole, da la idea aquí, los que estudian la Biblia, es que lo buscó, y cuando lo encuentra Jesús, se acerca a él. Y la pregunta, hermano Rafael, sin perder tiempo, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí, creo, sí, Y la sí, respuesta de él, hermanos, es correcta, porque el hombre le dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Porque quiero creer en él, quiero creer en el Hijo de Dios. Si tú sabes quién es, dime quién es, porque quiero creer en él. Y le dice Jesús, hermanos, aquí hasta dan ganas de llorar, hermanos. Imagínese usted, Jesús delante del ciego cara a cara. Y le está diciendo Jesús, yo soy, me has visto. Y el que está hablando contigo, Él es. Inmediatamente dice que Él se postró en el suelo. Dice, creo, Señor, y le adoró. Esa es la forma correcta, hermanos, cuando uno viene en la iluminación del Espíritu Santo de creer en Dios, de creer en Cristo. Hermano Rafael, postrarme significa humillarme, sí, ¿sí? Reconocer que soy pecador y que estoy delante de una persona santa, ¿sí? Que estoy delante del Hijo de Dios y le dice, creo, Señor,
creo que tú eres el Cristo, creo que tú eres el Mesías, creo que tú eres el Hijo de Dios, y le adoró. Amén, amén. Y Sí, dice Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean. Sí, o sea, para los que están en tinieblas, la luz venga y resplandezca en sus vidas y vean. Sí, y los que dicen creer y conocer a Dios, que eran los fariseos y los escribas, los que ven, sean cegados. ¿Sí? sí, ¿Por qué? Porque permanecen en su necedad, hermanos, en su incredulidad de que Cristo es el Hijo de Dios. No lo quisieron aceptar. Entonces los fariseos, entendiendo que hablaba de ellos, le dicen, hey, 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 ¿a poco nosotros también somos ciegos? Y Jesús les dice, si fueran ciegos como este que era ciego, ahorita estuvieras viendo, ¿sí? Y no tendríais ya pecado. Pero tú te dices que ves porque crees que conoces a Dios, tu pecado permanece. Entonces aquí, hermanos, en la Biblia, la palabra adoró es la palabra prosquineo, ¿sí? Prosquineo, y esa palabra se divide en dos palabras que es pros y quión. Y pros, hermanos, significa parado o enfrente de él. Pero fíjese, hermano Rafael, la otra palabra quión significa perro. Kion con cada kilo, profe. Sí, con cada kilo, sí, quión con Y, quión es perro. Ok, Kion. Entonces dice que la imagen que da esto, hermanos, es que el hombre se paró delante de Jesús y se humilló como un perro. Esta es Ok. la idea que da a entender. ¿Han visto ustedes un perro, hermanos, cuando se le pone enfrente y que Sí, está ahí paradito viéndolo hacia arriba? sí, sí, sí. Dice, esta es la verdadera adoración. Ok. Entonces, hermanos, ¿qué diferencia hay cuando Jesús pregunta a la gente, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cuando usted presenta el Evangelio a la gente en el mundo, le dice usted, ¿crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué respuestas encontramos, hermano? Hay cuatro grupos, los que no preguntan nada, hermano Enrique. Usted les presenta el Evangelio y se quedan indiferentes como que usted nunca les platicó nada. Ni preguntan, ni se interesan, ni nada. Esos eran los vecinos. Hay otros que hacen muchas preguntas cuando usted les presenta el Evangelio, muchas preguntas, pero no creen. Esos eran los fariseos. El otro grupo eran los papás que creyeron, pero debido a la presión de la familia, del estatus social en el que viven, de los amigos que tienen, no practican esa fe. Esos son los papás por miedo. Y el último, hermanos, el que sí creyó, el que hizo preguntas y todo, fue el ciego, el que se salvó. Entonces, de todo esto, hermanos, uno solo se salva. Sí, Entonces, ¿qué aprendimos nosotros del ciego, hermanos? Que el ciego representa la humanidad caída, ¿sí? La humanidad que perdió realmente la perfección en el huerto del Edén. Y vemos nosotros que ahora Jesús es el que viene y nos busca. Y Jesús nos unge, pero nos pide que vayamos y nos lavemos los ojos. Nosotros tenemos que ir a lavarnos, nosotros tenemos que ir y para recobrar la vista, hermanos. Y en el momento en que usted recibe la vista, recibe la libertad, ¿sí? Entonces, eso es maravilloso, hermanos. El que nosotros, una vez que fuimos ciegos, ahora vemos que la gente diga, No se parece al Ramiro que yo conocía." Y usted les va a decir, soy yo, soy yo. No, hay algo diferente en ti. Ah, es que ahora ya tengo al Espíritu Santo. Ahora ya veo, ahora ya entiendo, ahora ya estoy iluminado. Las tinieblas ya no prevalecen en mi vida.
Entonces, esta es una lección muy bonita, hermanos. Y alguna pregunta que tengan, hermanos, de respecto a esta clase o a la pasada. Hermana Rosario, qué bueno que pudo estar con nosotros, hermana Rosario Hernández. Saludos, saludos a los Sí, hermanos muchas ahí. gracias. Es que tengo actividad aquí y Saludos a bueno, los pues hermanos de la iglesia. muchas gracias. Y, Yo les digo, gracias de su parte también. y Claudia, Claudia, no te puedo ver, Claudia, pero parece que sí nos oyes. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, realmente aquí podemos ver que la humildad y el hecho de instalar en el corazón del ciego el Espíritu Santo, hubo un gran cambio. Cambio que los fariseos, el grupo de fariseos, no pudieron bajar su soberbia ni su orgullo, siguió fuerte y adelante, ¿no? A pesar de que sí, según ellos decían, sí conocemos a Moisés, pero pues es como dice por ahí alguna persona, no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. Así es. Gloria, ¿alguna pregunta, hija? No, para irnos. Bueno, hermanos, nos vemos el otro sábado, capítulo 10, hermanos. Les encargo los cuestionarios conforme los vayan contestando. Nos vemos, hermanos Anabel, nos vemos, hermana Saludos, Rosario, abrazos, Gloria, feliz fin de Hasta semana. luego. hermano Hasta el Enrique. próximo. Gracias, hermano. Bye.